Sesión 23. Pensamientos pegajosos. Ya sabemos que los pensamientos no son la realidad. Cuando nos sentamos a practicar formalmente y estamos centrados con la respiración en primer plano, pueden venir pensamientos que nos arrastran por un momento. Los contemplamos como quien contempla una nube que pasa y regresamos al foco de la respiración y a las sensaciones corporales. Pero hay otro tipo de pensamientos que, además de arrastrar nuestra atención, tienen otra cualidad, y es que resultan pegajosos, como la cinta adhesiva que se queda pegada a los dedos. Son pensamientos que no se van o que regresan una y otra vez. Son pensamientos de tipo obsesivo. ¿Y qué podemos hacer si estamos practicando y aparece un pensamiento pegajoso de estos que no se van? Lo primero es estar vigilantes a la actitud de rechazo, que suele ser muy habitual en estos casos, porque la mayoría de las personas practican con la esperanza de obtener calma y sosiego, y la presencia de estos pensamientos pegajosos no suele ser bienvenida. Entonces la reacción habitual es rechazarlos, darles un manotazo, como si fueran una mosca quincordia. Pero en el caso del pensamiento, el manotazo no funciona. En el caso de la mosca tampoco. Aunque parezca paradójico, la actitud de rechazo alimenta lo que no queremos. Por ejemplo, imagínate que te pido que no pienses en un elefante lila. Y a continuación te pregunto, ¿en qué estás pensando? La probabilidad de que me digas que estás pensando en un elefante lila es del 99%. Y la razón de por qué esto es así yace en la naturaleza misma de la conciencia. Cuando te das cuenta de que la mente está pensando un pensamiento, el pensamiento ya está aquí. La situación es similar a la de aquel chiste en el que se preguntaba por ¿qué es peor que encontrarse un gusano en una manzana? Y el chiste seguía diciendo, lo peor es encontrarse medio gusano. Obviamente, si uno muerde una manzana y encuentra medio gusano, significa que... En el caso del pensamiento, la situación es similar a la del medio gusano. Cuando nos damos cuenta, el pensamiento ya está pensado, por decirlo así. Por eso, las estrategias de supresión, es decir, el intentar no pensar, no funcionan. Además, este tipo de estrategias convierten a la mente en un campo de batalla, en el que una parte de la mente intenta que la otra parte de la mente no haga lo que ya está haciendo. Y esta situación de fragmentación y de lucha constante, consume mucha energía inútilmente. También conduce al desasosiego y a la ansiedad, porque las batallas mentales no tienen un final, son interminables. Por tanto, cuando se presenta un pensamiento que no se va, el camino a seguir no es la supresión, tampoco el manotazo. Al contrario, hay que acogerlo con amabilidad y darle espacio. La forma de trabajar en estos casos es la siguiente. Se trata de sostener los pensamientos en la mente y contemplarlos, mientras que a la vez se explora la sensación sentida que hay por debajo de ellos. Y vamos a ver esto con un ejemplo. Vi a un paciente de psicoterapia con dificultades con la ansiedad y con la ira y estaba aprendiendo a practicar la atención consciente. Al principio de la práctica no presentó ninguna dificultad especial y había empezado a introducir la práctica en su vida cotidiana como un hábito y además sentía que le ayudaba a ver la realidad con más claridad y más serenidad. Pero un día, en la sesión de terapia, planteó la siguiente dificultad. Ya no puedo practicar como antes.
porque el conflicto con mi jefe me absorbe y ocupa toda la sesión. Intento evitarlo, pero no puedo. Se me cruza. Veo hasta la cara de mi jefe y me amarga y ya ni me relajo, ni me tranquilizo, ni nada. En realidad, la situación era una situación laboral completamente normal y común. La persona que ejercía de jefe tenía que supervisar su trabajo y, como es natural, le hacía comentarios que a veces no le gustaban. El paciente sabía que no había nada extraño en la situación laboral en sí misma. Sin embargo, no podía evitar que la cólera le invadiera. Y así, cuando estaba practicando, le venía el recuerdo de la escena en la que el jefe le había hecho alguna observación y entonces ya no podía pensar en otra cosa. Se dedicaba a recrear la escena en todos sus detalles, pensando en lo que podría haberle dicho y no le dijo, en cómo lo vería el jefe, en lo que pensaría de él, etc. Entonces, convenimos lo siguiente. Cuando volvieran a presentarse los pensamientos obsesivos y pegajosos, en lugar de recrearse en las escenas como si estuviera en el cine, iba a centrar su atención en investigar las sensaciones que acompañaban a esos pensamientos. ¿Cómo eran las sensaciones corporales que sentía cada vez que venía el pensamiento pegajoso? Practicó durante varias semanas de este modo y aprendió a conocer las sensaciones corporales que acompañaban a una vieja conocida, una emoción de humillación y empequeñecimiento. Observó bien cómo se manifestaban en su cuerpo, en la garganta, en el pecho, en el estómago, incluso en las piernas, hasta que estas sensaciones dejaron de tener poder sobre él. Después de unas semanas de practicar de este modo, con sus sensaciones, la relación con su jefe cambió. Él estaba menos a la defensiva y el jefe se mostraba mucho menos autoritario. Y ambos pudieron encontrarse a mitad de camino con un tono mucho más cordial. Así pues, vamos a practicar de este modo. Nos colocamos en la postura correcta, la espalda erguida pero sin tensión. Tomamos conciencia de las sensaciones en los puntos de contacto con la superficie en la que estamos sentados. Llevamos la atención a la respiración. Si sentimos que lo necesitamos, podemos hacer un par de respiraciones profundas. Soltamos el aire lentamente y dejamos salir cualquier tensión innecesaria. Nos familiarizamos con el vaivén del aire al entrar y al salir. Y cuando nos sintamos preparados, vamos a traer a la mente una situación
conflictiva o del tipo que sea, pero una situación que nos ocupe mucho espacio cognitivo, que le dediquemos mucho tiempo a pensarla. Una situación de estas que hemos llamado de pensamientos pegajosos. Dejamos que esa situación o que ese pensamiento lo dejamos aquí en el espacio de la conciencia y permitimos que nos inunde, por decirlo así, que nos podamos sumergir en él, en el sentido de permitir que las sensaciones que acompañan a este pensamiento se manifiesten de modo que las podamos explorar. Mantenemos la situación problemática en el trasfondo y ahora en primer plano vamos a hacer un body scan. Vamos a habitar el cuerpo, explorando a nuestro propio ritmo las sensaciones desde la cabeza a los pies y desde los pies a la cabeza. Con una actitud de curiosidad, con la actitud de vamos a ver qué aprendemos. Sabemos que el camino entre el pensamiento y las sensaciones es un camino de ida y vuelta. Y seguimos explorando a nuestro propio ritmo. Y si en algún momento nos hace falta, siempre podemos regresar al ancla de la respiración.